Hola, muy buenas. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de gran importancia, que es acerca del almacenamiento y distribución de los medicamentos. Antes de iniciar, debemos conocer el concepto de qué es el almacenamiento y distribución de estos medicamentos, el cual se conoce como un proceso para que tanto los medicamentos como los dispositivos médicos conserven tanto su calidad, su eficacia terapéutica y para garantizar la disponibilidad de los mismos. ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo general es conocer y aplicar criterios técnicos y administrativos para lograr un adecuado almacenamiento y distribución de medicamentos y dispositivos médicos. Cuando hablamos de dispositivos médicos, aquí hablamos tanto de los tensiómetros, hablamos de el fonendoscopio y todos estos dispositivos que son utilizados dentro de las instituciones de salud. Existen cuatro objetivos específicos de gran importancia, que son, el primero, conocer y velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, BPA, para contribuir con el mantenimiento de la calidad de los medicamentos y dispositivos médicos. Aplicar criterios técnicos y administrativos para lograr un adecuado almacenamiento de estos medicamentos y de estos dispositivos médicos. Conocer y aplicar los criterios técnicos y administrativos para definir el sistema de distribución de medicamentos y dispositivos médicos. Y reconocer la importancia de la coordinación y comunicación entre los actores involucrados en el proceso de almacenamiento y distribución de los medicamentos y los dispositivos médicos. Esta coordinación y comunicación hace parte muy importante de este proceso, debido a que si no llevamos una buena comunicación asertiva, no vamos a lograr el cumplimiento de todas estas prácticas de almacenamiento, BPA. En el almacenamiento, se encuentra lo que es el almacén, el almacenamiento, el flujo, las buenas prácticas que debemos tener nosotros en el momento del almacenamiento, áreas básicas del almacén. En la distribución encontramos lo que es el flujo, la red de distribución, el sistema de distribución, factores claves del sistema de distribución e importancia de los medios de transporte. Pero, ¿qué es el almacén? El almacén es el lugar físico. Aquí se encuentran todos aquellos dispositivos y todos esos medicamentos. Aquí se conservan, se hace un manejo adecuado con seguridad y control de estos mismos. Si ustedes pueden observar en la imagen, vemos como un croquis donde vemos el almacenamiento, el almacén. Allí debe haber una buena conservación, una buena temperatura para mantener estos medicamentos. ¿Qué es el almacenamiento? El almacenamiento es un proceso técnico y administrativo que consiste en ubicar en el almacén o farmacia los medicamentos y dispositivos médicos, de acuerdo con las buenas prácticas de almacenamiento BPA, que garantice el mantenimiento de la calidad y el resguardo de la seguridad hasta su distribución o utilización. El proceso de almacenamiento consta de 4 etapas, que son la recepción, la etapa de almacenamiento, control de stock y la etapa de embalaje y entrega. Nosotros hacemos parte de todas estas etapas y pasamos por allí. Existen unos objetivos, pasos y consideraciones técnicas. Miren, en la etapa de recepción, aquí ingresa físicamente lo que son los medicamentos y lo que son los dispositivos médicos. ¿Y cuáles son los objetivos principales? Verificar las características físicas y los documentos de los medicamentos e insumos que ingresan al almacén especializado. Aquí hacemos referencia o hablamos de lo que tiene que ver con las fechas de vencimiento. Adicional a esto, tenemos que hablar de de aquellos medicamentos que ingresan, los laboratorios, todo esto. Oficializar el ingreso de los medicamentos e insumos recibidos e iniciar las responsabilidades y los derechos sobre los bienes que ingresan a la institución. ¿Cuáles son los pasos en la etapa de recepción? Existen 5 pasos. Recibir documentos de adquisición o envío. Cuando nos lleguen los medicamentos o los dispositivos, debemos recibir todos esos documentos que nos dan como importancia o que estamos recibiendo esos medicamentos o insumos. Recibir los bienes, inspeccionar y verificar. Esto es de gran importancia. Debemos recibir, inspeccionar y verificar cada uno de los medicamentos y cada uno de los insumos
que nos entregue, suscribir documentos y registrar los datos de los ingresos. Recibir documentos de adquisición o envíos. Aquí debemos tener una carpeta, el almacén debe tener conocimiento anticipado de todo lo que va a llegar a la institución. ¿Ya? Nosotros antes de recibirlo, ya la institución y el almacén encargado ya sabe qué medicamentos y qué insumos médicos vamos a recibir. Mire, recibimos los insumos o los bienes. Acá hacemos lo que es descargar los medicamentos e insumos y trasladarlos al área de recepción. Inspeccionamos aspectos administrativos, los nombres, unidades, los precios. Aquí debemos tener claro los precios y las facturas de los medicamentos e insumos. Debemos tener unos aspectos técnicos, control organoléptico, protocolos de análisis, registro sanitario y fechas de vencimiento. E incluso debemos tener en cuenta los lotes que traen todos los medicamentos en su resguardo. Verificación de los aspectos administrativos principales, como que recuerden que los medicamentos tienen un nombre genérico y otros un nombre comercial. Les decíamos en clase que la Novalgina es el nombre comercial de la dipirona, que la dipirona es el genérico. Cantidad solicitada versus cantidad atendida. Si recibimos 10 ampollas de ampicilina, debemos atender 10 ampollas. No debemos ni recibir menos ni recibir más. Verificación de especificaciones técnicas principales como el nombre genérico, la forma farmacéutica, si vino en jarabe, si vino en tabletas, si vino en ampollas, en polvo liofilizado o en lo que haya ingresado el medicamento a la institución. La concentración, la fecha de vencimiento, el registro sanitario y el número de lote de cada medicamento. Hay que tener en cuenta que hay medicamentos de alto riesgo, como cuáles, como medicamentos que son únicamente del carro de paro, ¿ya? Que estos medicamentos traen un lote y es de gran importancia que nosotros los tengamos en cuenta. Suscribir documentos, registrar los datos de ingreso. Debemos registrar todos estos ingresos en el CARDES, valorados y en el sistema informático. Esto más que todo se encarga de lo que tiene que ver el personal de farmacia. Nosotros aquí no estamos tan involucrados. Consideraciones técnicas. En toda recepción debe verificarse la identidad, cantidad y calidad de los medicamentos e insumos. Insumos como cuáles, las jeringas, las sondas. Debemos tener en cuenta también lo que tiene que ver con los guantes, los micropor, todos estos insumos que llegan a la institución y que son de uso y manejo por el personal de enfermería y médico. Miren, en la etapa de almacenamiento, sus principales objetivos son conservar los medicamentos e insumos en las condiciones adecuadas. No es normal de que yo vaya a la farmacia y me entreguen una jeringa abierta. No, eso, ¿a qué hace referencia? Que esa jeringa de pronto ya la utilizaron o que vino averiada. Entonces, por eso hay que tener una etapa de almacenamiento donde se conserven esos medicamentos, esos insumos. ¿Cuáles son los pasos recomendados en la etapa de almacenamiento y conservación? Acondicionar el lugar de custodia, clasificar los bienes, trasladar y ubicar, registrar y conservar los medicamentos e insumos. Esto se encarga del personal de farmacia en registrarlos y hacer como si fuera unas etapas o un almacenamiento adecuado de estos medicamentos y de estos insumos. Es decir, que llevan una lista de chequeo de todo esto, ¿ya? Acondicionar el lugar de custodia. Miren, debemos definir las áreas de almacenamiento y acondicionarlo. Debe tener una buena temperatura, los medicamentos no se pueden calentar. Debemos clasificarlo, ¿ya? Debemos clasificarlo como los medicamentos, por ejemplo, los antibióticos, los analgésicos, debemos clasificar jeringas, guantes estériles, guantes de manejo. Así los debemos de clasificar. Trasladar y ubicar. Debemos tener un área donde podamos trasladar los medicamentos luego de que hayan sido identificados y registrarlos
los datos de ingreso en los medicamentos en la tarjeta de control visible. Conservar los medicamentos e insumos, aplicar las buenas prácticas de almacenamiento para garantizar la calidad de los medicamentos e insumos almacenados. Del sistema de ordenamiento. Se deben de ordenar por su forma farmacéutica las tabletas con las tabletas, ampollas con ampollas, jarabe con jarabe, teniendo en cuenta que los frascos y las ampollas se ubiquen en zonas bajas, ya que podemos sufrir un accidente y que se nos pueden partir las ampollas. Por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra y letra D en nombre genérico. Los medicamentos con fecha de vencimiento más corta deben ir en la primera fila, de manera que se utilicen antes de su vencimiento. PP, primero en expirar, primero en entregar. Si a mí la dipirona se me vence el 30 de diciembre, yo tengo que poner ese medicamento delante. ¿Para qué? Para que se vayan agotando y prevenir de que se nos vayan a vencer. Debe mantenerse en un archivo de toda la documentación. Y miren, lo que yo les decía, que tiene que tener una temperatura ambiental. Esa temperatura ambiental está entre 15 y 25 grados centígrados. Etapas de control del stock. ¿Cuáles son los principales objetivos? Constatar las condiciones de los medicamentos en custodia temporal, adoptar medidas correctivas en cada caso que requiera y reportar información sobre la situación del inventario a los respectivos niveles gerenciales. Cotejar registros de cantidades, proceso de control administrativo llamado también inventario físico. Detectar las situaciones de riesgo. Debemos revisar las puertas, las ventanas, la cerradura, todas las instalaciones eléctricas, vigencia de extintores, los equipos y materiales de transporte interno. Esto debemos remitir el informe mensual a la jefatura inmediata. Mire, informar resultados y medidas, emisión de informes gerenciales que permita a las áreas directivas tener elementos de juicio para la toma de decisiones. La etapa de embalaje y entrega. ¿Cuáles son los principales objetivos? Cerrar el ciclo de almacenamiento, atender las necesidades de medicamentos e insumos de los usuarios a través de la distribución. Mire, las buenas prácticas de almacenamiento, conocidas como BPA, constituyen un conjunto de normas. Todas estas normas son obligatorias y mínimas en todas las instituciones de salud. Ellos se encuentran reglamentados, ¿ya? ¿En dónde? Según el registro médico 585 del 99 SADM o en la resolución 132 del 2015 del Ministerio de Salud. ¿Por qué es importante que nosotros cumplamos con estas normas? Porque si nosotros cumplimos con estas normas, nos va a permitir garantizar la calidad de los medicamentos e insumos en almacenamiento, a fin de que de coadyuvar a la recuperación y el mantenimiento de la salud de los usuarios. Mire, existen una cantidad de resoluciones, de leyes, de decretos que reglamentan esto. ¿Ya? Aquí hay las principales. La ley número 29459, que es la ley de los productos farmacéuticos, entre otras leyes. Mire, el área del almacén tiene un área de recepción, una de embalaje y despacho, otra administrativa y una de almacenamiento. La recepción. Su objetivo es verificar que los medicamentos e insumos que se reciban en el almacén especializado cumplan con los requisitos estipulados en los documentos de transferencia, PECOSA o guías de remisión, en cuanto a identidad, cantidad, calidad y condiciones de entrega establecidas. Embalaje y despacho. Su objetivo es organizar los medicamentos e insumos que salen del almacén especializado para los establecimientos o servicios de farmacia. En los empaques más convenientes y seguros, a esta área también se le llama como área de distribución. Miren, el área administrativa. Su objetivo es promover la existencia de mecanismos de control y registros que permitan mejorar el funcionamiento del almacén especializado. Y el almacenamiento, su objetivo es garantizar la preservación de la calidad y el almacenamiento ordenado y eficiente de los medicamentos e insumos que ellos tengan en custodia, es decir, que tengan a su cargo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la clase y cualquier pregunta o inquietud pueden escribirme al correo electrónico o en su defecto por WhatsApp.
Muchísimas gracias.